¿Qué tal, padre de familia? Buenas, ¿qué tal, alumnos? Buenos días, espero que todos se encuentren bien de salud. Les saluda su profesor Miguel Yupanqui Félix del área de ciencias y vamos a estudiar el tema el movimiento mecánico. Entonces, a lo largo de la clase nosotros vamos a ver de qué manera van a cambiar los cuerpos de posición, ¿no? De qué tipo de línea van a viajar, si es una línea recta o es una línea curva. Bien, vamos a también describir cuáles son aquellos elementos o componentes que tiene el movimiento mecánico. Bien, vamos a iniciar entonces. El objetivo. El objetivo que tenemos para hacer esta clase es aprender acerca del movimiento mecánico y también ver cuáles son sus componentes. A lo largo de la clase vamos a demostrar entonces cuáles son aquellas propiedades más importantes que tienen el movimiento mecánico, cuáles son sus elementos principales y de esa manera poder calcular algunos de sus efectos y sus fenómenos cuantificables. Ya, o sea que vamos a medir algunas distancias, algunos movimientos muy precisos, ya utilizando la unidad de medición denominada el metro. Muy bien, nosotros desde nuestra primera clase que tuvimos en las ramas de la física, demostramos qué ramas estudiaba dentro de este campo. La física estudiaba diferentes fenómenos de la naturaleza, la óptica, la acústica, la mecánica, la cinética, la dinámica. Existían varias ramas. Una de ellas y una de las principales se llama mecánica. La mecánica entonces va a ser la ciencia que va a estudiar el movimiento. Ya es una rama de la física y estudia el movimiento. Profesor, ¿y qué cosa es el movimiento? Es el cambio de posición de un cuerpo desde una posición inicial a una posición final. Ya chicos, es una posición inicial a una posición final. Bien, durante todo ese desplazamiento nosotros vamos a ver tres elementos básicos que son el móvil, la trayectoria y el recorrido. Cada uno de ellos tiene una diferente definición. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos entonces. El móvil, ya, el móvil es el cuerpo que se va a desplazar, es el cuerpo que va a cambiar de posición. Por ejemplo, si yo digo María se va al mercado a comprar pan, ¿quién será el móvil? Correcto, el móvil viene a ser María. Si nosotros decimos, por ejemplo, Juan se va a la tienda a comprar, el móvil sería Juan. Si yo digo, por la autopista vi un auto de color verde, ¿quién será el móvil? El auto de color verde. Muy bien, en este caso el móvil va a ser el cuerpo que va a cambiar de posición. Ese cuerpo que cambia de posición se llama móvil. Luego tenemos la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es el lugar por donde se va a desplazar el móvil. En ese caso también nosotros le llamamos camino, ¿ya? Ese camino. Y luego tenemos el recorrido. ¿Qué pasa si yo este camino yo lo mido en metros? Utilizo la unidad metros porque metros me sirve para medir distancias. Si yo mido en metros todos los espacios por donde he caminado para llegar hacia otro lado, estoy hallando su recorrido. Ya chicos, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que está ahí. Dice, ¿qué pasaría si un cuerpo está ubicado en P, llega hasta la posición Q, pasando primero por un tramo de 2 metros, luego asciende 1 metro, luego avanza 2 metros, luego baja 1 metro y sigue con 4 metros de avance? ¿Cuánto será el recorrido final? ¿Qué tengo que hacer? Una pequeña suma. Voy a sumar las primeras instancias y al final este producto me va a decir cuánto vale el recorrido. Será 2 más 1 más 2 más 1 más 4. Mi resultado será 11 metros. En este caso, pues yo diré que el recorrido desde el punto P hasta el punto Q es de 11 metros. ¿Ya chicos? Muy bien, en este caso solamente es hacer una operación básica acerca de sumas. Vamos a sumar las distancias y de esa manera puedo calcular el espacio del recorrido de un cuerpo. ¿Ok chicos? Muy bien, vamos a ver entonces las siguientes diapositivas. Vamos a ver a las dos grandes clasificaciones que hay dentro del movimiento. En el movimiento mecánico existen dos clasificaciones grandes, aquellas que viajan en línea recta y aquellas que viajan en línea curva. ¿Ya? Vamos a ver el primero, al más sencillo de todos, al de línea recta. Este movimiento se llama rectilíneo, su nombre lo dice, movimiento rectilíneo, que viaja en línea recta. Este movimiento me permite realizar una línea recta al momento cuando se va a desplazar. Por ejemplo, si yo quiero dibujar alguna figura geométrica como un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, utilizaré líneas rectas, porque por definición unas figuras geométricas como el triángulo, el cuadrado y el rectángulo son figuras geométricas conformadas por la unión de líneas rectas.
Bien, si yo quiero medir de repente, hacer un trazo con una regla, será una línea recta, ¿no? Si yo quiero ver cómo se desplaza, por ejemplo, una persona cuando está marchando, marchará en línea recta. Si yo quiero ver la posición de la velocidad de un automóvil que va por una autopista, su velocidad estará en línea recta. Profesor, pero las pistas pueden ser curvas, claro, pero la orientación en la posición de adelante que está manejando el automóvil se desplaza por líneas rectas, sino que estas líneas rectas se alternan entre sí y por eso crea la sensación, ¿no?, de estado curvo, cuando en sí viaja siempre en línea recta. Es más, es estudiado por una de las ramas que ya hemos visto que se llamaba MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ya chicos, vienen la velocidad, también la aceleración, ¿no? Un avión ya está en el cielo, ¿qué hace para llegar a su destino? Tiene que comenzar a acelerar, ganar más velocidad. Bien, en ese caso va a viajar entonces aplicando un movimiento rectilíneo, un movimiento en línea recta. Muy bien, vamos a pasar entonces al otro lado, a la otra composición. Bien, en este campo que vamos a ver ahora se llama movimiento curvilíneo. En el movimiento curvilíneo ya el movimiento no está en línea recta, sino utiliza línea curva. Ya utiliza línea curva. Y a través de esa línea curva se puede desplazar. Sin embargo, existe tres casos en los cuales yo puedo aplicar este movimiento. El primero se llama circunferencial. Algunos también le llaman movimiento circular. Ya circunferencial y circular son lo mismo. ¿Qué pasa? Este movimiento se va a producir cuando en un cuerpo se van a producir constantes vueltas, ya constantes ciclos, y este ciclo al girar va a formar un círculo, ya. Por ejemplo, los molinos, ¿no? Los molinos en la parte superior, ¿no?, tienen un asta y esta asta gira, 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 gira constantemente. Por ejemplo, las llantas también, para poder desplazarse, se tienen que mover en movimiento circular. Otro donde vamos a ver, por ejemplo, el trompo. Por ahí su compañera me dijo en clase, ¿no, profesor? ¿Qué pasa si yo hago girar un trompo? Si el trompo gira, está girando sobre su propio eje en forma circular. Lo mismo pasa con el movimiento de rotación. Cuando el planeta Tierra gira sobre su propio eje, ya eso se llama movimiento curvilíneo, porque está girando en forma circular, ¿ya? Luego tenemos el movimiento parabólico. ¿Cuándo utilizamos el movimiento parabólico? Se va a utilizar cuando tenemos un punto de inicio y va a viajar hasta un punto final y ahí se va a detener. No va a completar el ciclo, o sea, no va a completar ¿no?, la circunferencia o el elipsis. Solamente va de un punto inicial hasta un punto final. Viaja, ¿ya? Por ejemplo, sucede cuando nosotros lanzamos objetos. Si yo lanzo, por ejemplo, mi Ligipaper, lo lanzo, el movimiento que va a llevar va a ser un movimiento curvilíneo, llegará hasta un punto y se va a detener. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos jugando fútbol y pateamos una pelota. Cuando pateamos, esa pelota va a viajar siempre en líneas curvas. Profe, pero yo puedo patear de frente. Así tú patees de frente, en el movimiento real siempre viaja con una pequeña desviación, porque viaja en línea curva. Lo mismo sucede cuando disparamos un proyectil, por ejemplo un cañón. Un cañón se dispara, viaja hasta una altura máxima y luego desciende y llega hasta otro punto. O sea, tiene un punto de inicio y tiene un punto final. El chico se llama movimiento parabólico. Y el último se va a llamar el movimiento elíptico. Es aquel cuando va a formar una elipse. Una elipse es una figura cerrada de forma curvilínea, pero no es circular. Porque en el círculo todos los lados son iguales. Si todos los radios son iguales. El punto central hasta su superficie, cada distancia es igual. En cambio, en la elipse no. En la elipse su punto central tiene diferentes radios. Por ejemplo, no tiene la forma, por ejemplo, de una sandía. ¿La sandía será circular? No. Ya, la sandía tiene más o menos, si lo veo de una posición superior, este tipo de figura, ¿no? Que se llama elipse o también le decimos óvalo. Ya chicos, por ejemplo, ¿no? El movimiento del planeta. El planeta Tierra en su movimiento de traslación gira alrededor del Sol, pero no va a girar alrededor del Sol en forma circular, gira en forma elíptica, porque hay puntos donde está más cerca, que se va a producir, por ejemplo, la estación de verano, y también va a haber puntos más lejos, donde se va a producir justamente la estación de invierno. ¿Por qué? Porque si está más lejos va a llegar menos calor y si está más cerca se va a producir
más calor. ¿Ya, chicos? Entonces así se va a conformar el movimiento elíptico. ¿Ya? Va a girar alrededor de un cuerpo, pero no lo hace en círculo, lo hace en otra forma, ya curvilínea, pero no es círculo. Vamos a ver los ejemplos. Bien, ahí tenemos los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento circular, como la de un reloj, que da vueltas, vueltas, vueltas. El movimiento parabólico, ¿no? Por ejemplo, esa persona que está jugando fútbol, al momento de patear, ahí se ve la trayectoria, ¿no? La trayectoria que está en una línea curva. Tiene un inicio y tiene un fin, pero no completa el ciclo. Y luego tenemos el movimiento elíptico. Si yo toco la superficie de ese globo con un dedo, ¿no? Voy a formar justamente una elipse. No es círculo, porque no es perfecto, sino que tiene pequeñas desviaciones en alrededor. ¿Ya, chicos? Esa es una elipse y el otro es una circunferencia. Muy bien, espero que se haya entendido esta parte de la clase. Cualquier duda, consulta. Dentro de la clase Zoom vamos a tener reforzamiento y a través del desarrollo del libro. Ok, chicos, cuídense. Hasta luego. Cuídense.